Hola. En primer lugar, este evento está patrocinado por Papelerías Gelis. Por favor. Y tenemos aquí los Papelerías Gelis. ¿Podéis sentaros por allí? Primero un desfile, hombre, aquí, que se vean los carteles. Venga, chicos, posad, posad. Bueno, aquí viene una de mis personas menos favoritas. Su mujer me gusta un poquito más. Aquí viene Leopold Bloom. Miradlo bien, ¿eh? A que yo soy más guapo. También estoy más dotado. Llamadme, chicas. Payaso. Sí, escóndete, escóndete. Adiós. Bueno, ahora viene mi persona favorita, ¿eh? Tiene una voz maravillosa, guapísima, recién salida de la cama y con su escupidera. La niña de mis ojos. Tírame un besito, guapa. Guapa. Bueno, la siguiente está recién salida de la tumba para todos vosotros. Recién vomitada, con su vómito en la mano, la madre de Steven. Bueno, ¿habéis visto la película Este muerto está muy vivo? Pues ahora hay un ejemplo de ello. Va un aplauso para Dignan, que viene recién salido de la tumba y con su cerveza todavía. Y ahora, recién venida de ya, la coja más sexy de toda Irlanda. Un aplauso para mi niña Gertie, porque no te he conocido antes, guapa. Ahora, tened cuidado con quien viene ahora. Yo no le miraría mucho a los ojos porque corta el pan muy violentamente. Viene directito de haberse afeitado y creo que va un poco borracho. Aquí está Buck Mulligan. Bueno. Yo es que me estoy poniendo tonto con la gente que está viniendo ahora. Recién venidas de la playa también como Gertie. Las dos matronas más guapas, con feto incluido. ¿Qué digo ahora? ¿Qué digo? ¿La sirena? ¿Esa es la sirena? La sirena. Bueno, chicos, yo pensaba que las sirenas no existían. Pero por como me estoy poniendo, creo que sí que existen. Ahora voy a presentar a una persona que... Tu madre, ¿cómo está tu madre? ¿Por qué no la cogió cuando estaba viva? Aquí está Stephen, con sus gafitas. La segunda persona más pringada del libro. Bloom, te estoy viendo. Bueno, y ahora un aplauso para mi padre. Muchísimas gracias por hacerme el más dotado del libro. Te quiero, papá. Bueno, yo me presento, soy Blaise Boylan. Mírame. Chicas, si alguna me quiere llamar, les espero fuera, ¿eh? Bueno, pues muy buenas tardes. Después de esta presentación tan peculiar, enhorabuena, profesor Navarrete, enhorabuena a todos los actores, todos ellos estudiantes del grado, obviamente, ¿no? Y de las asignaturas que vosotros impartís. Bueno, pues les doy la bienvenida en nombre de la Facultad de Filología y en representación del Vicedecanato de Investigación y Transferencia. Y tengo que decirles que es un honor estar aquí hoy con ustedes por muchas razones. Para empezar, porque mis compañeros y buenos amigos
los profesores Nacho Guijarro y Ricardo Navarrete, pues han tenido el detalle de invitarme a acompañarles a todos para abrir este encuentro tan especial, tan apropiado, obviamente, y tan oportuno. Así que he aceptado desde el primer momento con muchísimo gusto. ¿Qué puedo yo decirles a ustedes sobre los autores que van a homenajear en estos 2 días, en los que van a estar reuniéndose para hablar a propósito de James Joyce, Eliot y Virginia Woolf? Pues, ¿qué les puedo decir a ustedes, que son todos especialistas? La verdad es que haber dejado pasar el año 22 sin haber organizado algún encuentro de esta categoría, pues habría sido una pena. Así que doy la enhorabuena, sinceramente, a mis compañeros por haber tenido esta genial idea. Y bueno, vamos a recordar, entre otras muchas cosas, la aparición de una novela que verdaderamente significa la ruptura o la apertura de un antes y un después, ¿no? El significado real de una nueva forma de hacer novela. Aquel Ulises en el que casi nadie creía y que, curiosamente, pues, se ha convertido en toda una referencia. Tenemos que recordar a Eliot, este autor estadounidense que, en fin, aunque nació en Estados Unidos, obviamente se les relaciona con este movimiento del modernismo de las letras inglesas, y su obra importantísima, La tierra baldía. Y, como no, pues recordaremos a Virginia Woolf, una grandísima escritora, que merece estar en este encuentro, desde luego junto con otras, claro que sí, pero tampoco hay tiempo para tanto, así que hay que elegir, y me parece que han tenido ustedes han hecho ustedes una elección magnífica. Una mujer que también publicó en el 22 y que, bueno, aunque su obra más conocida, la señora Dalloway, es un poquito posterior, pero estamos hablando de los años 20, de los mismos años 20 que ahora estamos recordando al cabo de un siglo. Estoy segura que, recordándolos a ellos, entrando en serio en las obras de cada uno de estos autores, reflexionando en voz alta, poniendo en común tantas cosas como seguro que ustedes tendrán que decir, entrando en ese monólogo interior de cada uno de ellos, en esos puntos de vista tan rompedores, en esas bases filosóficas del realismo decimonónico, en fin. Estoy segura que todos ustedes, cuando estén aquí trabajando, hablando, haciendo verdaderamente universidad a partir de estos autores, pues van a volver a recordar que estamos hablando de 3 representantes de obras de arte de una insuperable calidad literaria, que continúan, desde luego, emocionando y que continúan interpelando al lector contemporáneo. Voy a ceder la palabra a mi compañero, uno de los dos, a la directora del departamento, a mi compañera, la profesora Carolina Sánchez Palencia. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Yo voy a ser muy breve porque, bueno, no contaba con esta intervención, sí voy a participar luego en la mesa redonda a continuación, pero bueno, pues me sumo a esta bienvenida institucional que nos ha dado la vicedecana, doña Fátima Roldán. Y bueno, pues también agradecer a los organizadores, al profesor Navarrete, al profesor Juan Ignacio Guijarro y al grupo de investigación por este homenaje, por este acto. Ellos se han convertido en unos especialistas en este tipo de eventos, a los que yo siempre me sumo con gran entusiasmo. Y bueno, pues la verdad es que tiene también mucho gancho, y felicito también a los estudiantes implicados en la actividad. Y bueno, pues espero que sigamos todos aprendiendo mucho del año 1922, del legado y de la influencia de estos autores. Así que bienvenidos, bienvenidas, y bueno, pues da comienzo esta actividad.
No he dado la bienvenida a todos los profesores y a todos los participantes que vienen de fuera de Sevilla. Bienvenidos también a la ciudad, no solo a la universidad. Y paso la palabra al profesor Navarrete. Muchas gracias. Yo voy a ser todavía más breve, espero. Solamente que, en primer lugar, ya no voy a ser tan breve, le quería dar las gracias a la vicedecana y al vicedecanato. Esto no sería posible sin la ayuda del decanato. Parece que no cuesta mucho dinero organizar esto, no cuesta mucho material humano, material de espacio, pero realmente sin el impulso del decanato esto no sería posible. Aunque realmente me diréis, ¿y para esto tanto? Para estas tonterías, el modernismo, en muchas cosas, lo que yo aprendí del modernismo es que uno no sabe qué es importante y qué no es importante. Para mí esto es muy importante. Le quiero dar las gracias a los alumnos. Para vosotros, esto será decir, un día me vestí de Gertie McDowell en la facultad. Parece que no, pero eso es lo que recordarás. Eso es lo que marcará el hilo de ahí ir estirando un poquito para recordar que estamos celebrando un siglo de una ruptura total que ha requerido un gran ejercicio de tolerancia por parte de los lectores, por parte nuestra. Prueba de ello es que no hay mucha gente aquí, no hay mucha gente que tenga la tolerancia de decir, bueno, voy a ver lo que pasa aquí. Pero realmente, para los que estudiamos, sobre todo los que somos de estudios ingleses, literatura inglesa, este es un momento crítico, crucial, diría yo. Mi caso personal, y ya acabo con esto, yo vine a estudiar filología hispánica, yo quería estudiar literatura, pero un día leí a Virginia Woolf y digo, Mrs. Dalloway, aquí hay algo más. Luego leí a Eliot y digo, wow. Y luego leí a Joyce y a continuación aquí estoy, 30 años después. Fue una curva, pero algo muy importante. Creo que es muy importante que celebremos un siglo de tolerancia literaria como el que estamos haciendo en estos encuentros. Así que muchas gracias a mis alumnos porque sé que no estáis aquí por la nota, estáis aquí por el extra credits. Por amor al arte. Muchas gracias. Bueno, pues paso la palabra al profesor Nacho Guijarro. Bueno, pues yo también voy a intentar ser todavía más breve que el doctor Navarrete. Quiero empezar dando las gracias a nuestra vicedecana, a nuestra directora de departamento, curiosamente ambas mujeres. Eso seguramente no hubiera pasado hace un siglo. En algo hemos cambiado para bien, yo creo. También las gracias a Ricardo Navarrete, que aunque sea un hombre, pues he disfrutado trabajando con él. De acuerdo, es un placer trabajar con él después de mucho tiempo de amistad. También quiero dar las gracias a todos los asistentes, a los estudiantes que están aquí, obviamente, para que el profesor Navarrete le suba la nota, como todos hemos hecho en algún momento. También a los participantes en las jornadas, también a los moderadores. Hemos intentado crear dos jornadas bastante diversas. Hay tanto gente hay gente dentro de la universidad como también gente normal, como yo digo. Lo que siempre decimos aquí no siempre concuerda con lo que piensa la gente de la calle. Por ejemplo, viene un periodista que acaba de recibir la medalla de oro de la ciudad, Paco Correal, que creo que va a venir mañana, hoy no podía, por motivos personales. También va a venir un antiguo alumno de la facultad, que fue además compañero mío de promoción, tuve yo ese gran honor, Antonio Rivero, que es un verdadero polígrafo, hace de todo. Estará aquí mañana para hablar de un nuevo libro que ha publicado, que se titula justamente 1922. También está José María Romero Barea, que tuvo la mala suerte de ser alumno mío cuando yo empezaba a dar clase y aún así seguimos siendo amigos. Como digo, hemos intentado... Bueno, también tenemos a nuestra artista, quizá nunca mejor dicho, artista invitada. Tenemos a Natalia Jiménez, no Gallardo, que va a hacer a ver cómo se traduce a la letra de Virginia Woolf, cómo se traduce al cuerpo femenino, que va a ser muy interesante. Como digo, la idea es que haya debate, que se intercambien opiniones. En este país creo que sobran monólogos y falta diálogo, falta escuchar al otro y falta bueno, pues ceder la opinión y aprender de los demás, ¿no? Que es un poquito lo que vamos a intentar hacer aquí. Así que nada más, esperemos que todos disfrutemos, que aprendamos mucho y me callo ya. Señora vicedecana. Bueno, pues a mí no me queda más que desearles que pasen 2 días magníficos, intensos, que aprendan mucho y que se dan por inauguradas estas jornadas, ¿eh? Muchas gracias a vosotros y enhorabuena.
Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Voy a presentar a nuestras ponentes de hoy. Cada una de ellas hablará en el ámbito que considere pues, más relevante para su carrera profesional o el impacto que ha tenido la figura de Virginia Woolf. Voy a hacer una breve introducción de cada una de ellas y pido disculpas de antemano porque seguro que me dejo cosas por comentar, pero pienso que lo hago de cada una de ellas, ¿no? Y luego al final, pues si alguien tiene preguntas, que sería lo mejor, pues iniciamos un debate. Bueno, en primer lugar, voy a presentar a Margarita Esteves Sá, que es profesora titular de Literatura Inglesa y Americana en la Universidad de Santiago de Compostela, autora de diversos libros y tiene numerosas publicaciones en el ámbito de la literatura irlandesa, precisamente sobre el modernismo, literatura moderna y postcolonial, teoría crítica y crítica feminista. Y es un honor contar con la presencia de las tres, pero especialmente también sobre este tema que puedes aportar muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. El honor es mío, obviamente, la invitación y estar aquí. Por eso quiero empezar pues dando las gracias a Juan Ignacio Guijarro, a Ricardo Navarrete, Ricardo, Nacho. Ellos saben bien cuánto los admiro, los considero listísimos, dos eruditos que además saben transmitirlo con una especial gracia, su saber y muy buena gente, que eso también es muy importante. Y la pandemia nos mantuvo unos años separados, pero bueno, afortunadamente estábamos todos deseando recuperar el tiempo perdido. Todos sabéis también, Carolina, Manuel, Michael, cuánto adoro esta casa y que le debo mucho y que he aprendido muchísimo escuchándoos a todos vosotros. Entonces, nada, estoy encantada. En esta ocasión me han pedido, pues, Nacho y Ricardo, que hable de Virginia Woolf, pero me permiten que lo haga, aunque sea muy tangencialmente, en relación con Joyce. Y también me han especificado que lo haga de una forma, pues eso, informal, distendida, respetando así un poquito el formato de la mesa redonda. Y lo voy a intentar hacer así, como me han indicado. Entonces, estuve pensando estos días en ambos autores, en mi acercamiento a sus respectivas figuras y obras. Obviamente, como profesora de literatura, yo he tenido que explicar a Virginia Woolf en mis clases, pero como sabéis muchos, mi tesis versó sobre cuestiones de identidad y caracterización en la obra de James Joyce. Y fijaos que ya en ese momento, cuando yo estaba trabajando en mi tesis, consideré que para estudiar a Joyce necesitaba leer a Woolf, y no solo sus novelas, sino sus ensayos. Y me centré en una serie de textos que son sobre los que hoy voy a compartir con vosotros qué es lo que aprendí, qué es lo que encontré, en qué medida me fueron útiles. ¿Por qué? Pues porque creo que es mejor que cada uno hable de lo que sabe o de lo que ha estudiado en lugar de hacer castillos en el aire. Entonces, dejadme primero compartir una serie de reflexiones iniciales que he ido apuntando estos días mientras pensaba qué podía aportar yo a una mesa que a fin de cuentas se centraba en Virginia Woolf. Bueno, pues en primer lugar pensé en cuántas cosas tenían en común Virginia Woolf y James Joyce. James Joyce y Virginia Woolf. Y aún me salieron unas cuantas. A pesar de las diferencias que los separan, un hombre, una mujer, una distinta situación económica, provenientes una de una familia más erudita, otra de en el caso de Joyce una familia más corriente, distinta nacionalidad con el peso que conlleva la nacionalidad irlandesa, pero ambos tenían, por ejemplo, en común una vida familiar cuando menos complicada. Pertenecían, por un motivo o por otro, a lo que hoy en día llamamos familias disfuncionales. Woolf perdió pronto a su madre y después a su media hermana Stella, que se había encargado de hacer como una pseudomadre, ¿no? Es bien sabido cuánto afectó a Joyce también la pérdida de su madre, que tenemos representada por allí, ¿no? Y lo vemos en sus cartas, la relación que tenía, y en su obra, cómo le sigue rondando la figura materna como un fantasma. Yo creo que ambos tenían una fijación especial, por ejemplo, con las figuras maternas. Eso se detecta, en el caso de Woolf, en las cartas, en los ensayos y también en algunas novelas. Y claro, yo en un momento determinado estudié cómo la literatura de los siglos XVIII y XIX acostumbraba a presentarnos protagonistas jóvenes, la mayoría huérfanas o separadas rápidamente de las figuras maternas. Pensemos en Jane Austen, en Dickens, en las hermanas Brontë. Llega uno a preguntarse si esta circunstancia refleja
realidad, una posible realidad, es decir, que muchas mujeres morían al dar a luz, o si será que la maternidad era una especie de tabú, una institución que en la sociedad victoriana era preferible evitar, no se toca, porque de hacerlo hay que tratarla con toda su complejidad, como hicieron Virginia Woolf y como hizo James Joyce. Claro, la crítica feminista nos ha dicho que es a principios del siglo XX, cuando en distintas expresiones artísticas empiezan a recuperar la figura materna, la historia de la madre. También en pintura, como vemos en Duncan Grant, perteneciente al grupo de Bloomsbury. Incluso se recupera la historia de la madre que ha fallecido, con toda su complejidad, y se habla del comienzo de los llamados relatos matrilineales. Bien, pues a mí me gusta añadir que escritores hombres y mujeres se ocuparon del tema, y siempre, además de mujeres y Virginia Woolf en calidad de pionera, pues no puedo evitar pensar en el propio James Joyce o en D.H. Lawrence. En todo caso, huelga decir que Virginia Woolf trató la figura de la madre, de la antecesora, en la literatura y también en sus ensayos, en A Room of One's Own, por ejemplo. Entonces, para mí, en su momento la consideré como la pionera, la que inaugura una tradición de la recuperación de la figura materna y de los relatos matrilineales. Bueno, más cosas en común. También, tanto Woolf como Joyce tenían unas parejas devotas, aunque si recuerdo bien mi lectura de los diarios y de las cartas de Woolf, su relación con Leonard era de corte más intelectual, casi diría espiritual, mientras la de Joyce y Nora es bien sabido cuán pasional era. Los dos parecían un poquito obsesionados con la enfermedad, la física y la mental. Temas como el suicidio aparecen tanto en sus vidas como en sus obras. Ahora está de moda, y me parece muy bien, hablar de la salud mental, de que debemos cuidar la salud mental. Pero fijaos que tanto Woolf como Joyce ya trataron ese tema desde las más diversas perspectivas, atendiendo a las inseguridades, frustraciones, pasiones e incluso obsesiones de sus protagonistas, que no son tan diferentes de las que se descubren al leer las cartas de ambos. Por cierto, ambos autores de una copiosa correspondencia. Ambos estaban influenciados por el psicoanálisis y ambos lo negaban. Woolf publicó en su pequeña imprenta, de Hogarth Press, la traducción a la interpretación de los sueños al inglés de Freud. Y de Joyce se sabe que no solo leyó, sino que subrayaba párrafos enteros de distintas obras de Freud, y que mostraba un interés especial por los sueños que tenía Nora y por analizarlos siguiendo las pautas que dictaba el psicoanalista. Tanto Joyce como Woolf se convirtieron en personajes destacados, cuando no en centros de atención de, bueno, unas élites culturales de París y de Londres respectivamente, la famosa Rue de l'Odéon, en la orilla izquierda del río Sena, y el céntrico Bloomsbury londinense. Y los dos, además de novelas y relatos, fueron ensayistas, un aspecto de ambos que siempre me ha interesado y en el que yo creo que aquí sí que, a ver, que las comparaciones son odiosas, pero pienso que Woolf fue capaz de verbalizar más claramente y con mayor impacto lo que pretendían hacer los modernistas. Porque para mí, ensayos como A Room of One's Own o Sketches from the Past son tan fundamentales como sus novelas, y para ser honesta son a los que les he dedicado más tiempo. En cuanto a la relación a distancia entre ambos, bueno, pues se sabe que Woolf leyó el retrato del artista adolescente, que Harriet Shaw Weaver la contactó con la intención de ver si podía publicar Ulises en la imprenta que tenía con su marido, que mencioné antes. También que Woolf leyó los primeros capítulos de Ulises hasta que empezó a sentirse a disgusto con la dificultad, lo que ella consideraba egoísmo joyciano, impropio para el arte. Lo que está claro es que a Woolf le resultaba difícil permanecer indiferente ante la aportación joyciana a la literatura. Alabó a Portrait of the Artist as a Young Man sin complejos, en ensayos como Modern Novels, y comenzó a leer Ulises gracias a los capítulos que le enviaba Harriet Shaw Weaver. Pero a medida que avanzaba en la lectura, expresó a T.S. Eliot su descontento con esta obra que describía como a queasy undergraduate scratching his pimples. En una carta de 1922 que tenéis en la diapositiva dirigida a su amigo Lytton Strachey, volvía a cargar contra Joyce. Never did I read such a tosh. As for the first two chapters, we will let them pass,
but the third, fourth, fifth, sixth, merely the scratching of pimples on the body of the boot boy at Claridge's. No obstante, su actitud hacia Joyce fue siempre ambivalente, y así la vio también Hermione Lee, la autora de su biografía, y no voy a leer la diapositiva que podéis ver. A mayores hay alguna crítica, y críticas muy reputadas, como Suzette Henck, que asegura que Virginia Woolf también leyó Dubliners. Pero honestamente yo no he visto ninguna evidencia de tal lectura, ni en sus cartas, ni en sus ensayos, ni en las biografías que se han escrito sobre ella. No digo que no se me haya escapado, pero digo que Suzette Henck tampoco nos dice cómo se puede comprobar. ¿Y por qué busqué yo este tema? Bueno, pues porque en su momento a mí me interesó mucho hacer un estudio comparativo entre un relato que me gusta muchísimo de Virginia Woolf, que se titula The New Dress, y The Dead, de James Joyce, ¿no? Y veo confluencias. Yo no estoy hablando de influencia, de si uno influyó al otro, ni nada de eso, sino que me interesaba la caracterización de ambos protagonistas y el motivo de la fiesta tan recurrente en la literatura modernista y del que podemos hablar, y sobre el que Virginia Woolf también escribió en sus ensayos. De hecho, al principio pensé en compartir con vosotros este ensayo, pero como era una ponencia, pues me parecía que no era lo más apropiado. Bueno, ¿qué dijeron con respecto a Woolf? Pues leyó Joyce a Woolf. Hasta donde yo sé, solo hay una carta en la que le da las gracias Joyce a Harriet Shaw Weaver porque le ha hecho llegar una obra de Virginia Woolf, The Voyage Out, y Joyce dice que tiene intención de leerla, pero no sabemos si la leyó o no. Entonces, muy brevemente, ¿en qué tipo de ensayos me interesé yo cuando estaba trabajando en Joyce y que vi tan útiles entre la multitud de ellos que escribió Virginia Woolf? Bueno, el concepto de vida. Los dos estaban interesados en representar la vida en toda su complejidad. Y ambos se refirieron a una nueva forma de caracterización. Virginia Woolf, en su ensayo Modern Novels, precisamente aludiendo a la obra joyciana, pues uno de los aspectos que más destaca es porque ella dice que it attempts to come closer to life, y enunciaba que la vida comprendía mucho más de lo que hasta entonces había sido considerado relevante en ella. Decía, let us not take it for granted that life exists more in what is commonly thought big than what is commonly thought small. Más aún, de la vida le interesaban especialmente, como todos sabemos, una serie de momentos, unos instantes que ellos consideraban especialmente reveladores. Son los famosos momentos del ser, wolfianos, que la crítica ha relacionado con las equivalentes epifanías de Joyce. Joyce se refirió a los mismos, es bien sabido, en Stephen Hero, cuando habló de a sudden spiritual manifestation. Su hermano Stanislaus intentó explicarnos un poco más de qué iba eso. También se han escrito ríos de tinta, en el caso de Woolf, sobre sus moments of being, cuando en realidad, si uno lee a Sketch from the Past, ella habla más de los moments of non-being. Pero sí que es verdad que en un momento determinado dice algo así como a revelation of some order. It is a token of some real thing behind appearances. Vale, ambos fueron bastante vagos al respecto, y aunque a estas alturas parece que ya se nos ha explicado por activa y por pasiva que ambas expresiones conllevan una especie de momento revelatorio, una experiencia de reconocimiento, el problema para mí sigue siendo el mismo, y en ambos autores. Identificar quién experimenta esa revelación en cada caso, el escritor o la escritora, el personaje o el lector. Hablando de personajes y de caracterización, para mí Virginia Woolf fue quien, de una forma más clara y explícitamente, nos expresó el interés de ella y de sus contemporáneos, de los modernistas, por la caracterización. Hay un ensayo que yo considero fundamental que se titula Characters in Fiction, en el que aseguraba: No generation since the world began has known quite so much about character as our generation. Y hablaba de que los escritores modernistas dive deeper into the real emotions and motives of their fellow creatures. Esta afirmación de Virginia Woolf sobre el interés cultural por la caracterización ha de entenderse además a la luz
de sus comentarios en un ensayo que llevaba por título An Essay in Criticism, de 1927, en el que criticaba la tradicional presentación que Hemingway hacía de los personajes en obras como The Sun Also Rises o Men Without Women. En su crítica a los personajes de estas obras de Hemingway se vislumbra cómo Virginia Woolf está señalando un cambio en el proyecto de caracterización modernista que la lleva a concluir que Hemingway no es un escritor moderno. Dice que nothing new is revealed about any of his characters. Ya, lo siento, Nacho. De nuevo, Virginia Woolf, en un ensayo titulado The Narrow Bridge of Art, precisaba aún más entonces en qué consistía ese nuevo tipo de caracterización al que se estaba refiriendo y que respondía a una nueva noción de individuo que deseaba abarcar en los personajes de sus textos. Habla de la mente, de las emociones. Dice que no podemos olvidar that we spend much time sleeping, dreaming, thinking, reading alone. Woolf está promulgando con estas palabras un paso más en la creación de un personaje, reivindicando un proceso de caracterización que presenta al ser humano de una forma más completa. En realidad está reclamando la atención que se debe prestar no solo a la descripción externa, sino a la importancia de la caracterización interna, que atiende al funcionamiento de la mente humana y de las actividades que ésta desarrolla. En Modern Fiction, Woolf solicitaba "Examine for a moment an ordinary mind on an ordinary day". Esta empresa la llevaron a cabo tanto ella como James Joyce y no tenemos más que pensar en la señora Dalloway, en la homónima novela o en Leopold Bloom en Ulises, que representan a mujeres y hombres corrientes, cuyas diversas facetas, sueños, intereses, frustraciones, obsesiones, incluso incongruencias e inconsistencias, se plasman hasta ser descritos como individuos a los que terminamos por acceder de forma íntima. Yo recuerdo una presidenta de la Fundación Internacional, James Joyce McCord Norris, que decía que conocía mejor a Leopold Bloom que a ningún miembro de su familia. Un poco exagerado. Bueno, también he acudido a Woolf con motivo de otro de mis intereses, uno más peculiar. Una línea de investigación que tuve que desarrollar a raíz de mi participación en un proyecto de investigación del que era mi director de tesis, que llevaba por título Fantasmas, Subjetividad y Género. Bueno, se trataba de identificar las figuraciones y usos del tropo del fantasma en la literatura, más o menos desde Hamlet hasta el siglo XX. Y a mí me apeteció más ver el caso de textos de autoría femenina. Entonces, lo que yo veía era que las mujeres escritoras estaban utilizando la figuración del fantasma para tratar de forma indirecta una serie de temas que les preocupaban, que les rondaban, porque eso es lo que hacen los fantasmas, rondar, y que no podían expresar de otra, sino de una forma velada, temas como la sexualidad, la relación con el otro sexo, la maternidad, la propiedad, la violencia de género. Pero el problema, en mi caso, surgía al llegar a principios del siglo XX, porque algunos críticos muy prestigiosos que estaban tratando el tema del tropo del fantasma, como podéis ver ahí, Michael Cox o Gilbert en Victorian Ghost Stories, o Lynette Carpenter y Wendy Coleman en Haunting the House of Fiction, ellos decían que a principios del siglo XX el interés por el tropo del fantasma desaparecía, y yo lo seguía viendo, lo veía en Joyce, lo veía en Virginia Woolf. Bueno, pues otra vez es en Virginia Woolf donde yo compruebo que más que una pérdida de interés o un declinar del tropo en la literatura, lo que podemos observar es una reformulación de la figura del fantasma a consecuencia de una diseminación de sus características orientadas a nuevos temas y a una nueva estética que los escritores y escritoras estarían empleando. Y nuevamente, como digo, encuentro las claves en algunos ensayos de Virginia Woolf, concretamente en estos dos que veis aquí, The Supernatural in Fiction, de 1918, y Henry James's Ghost Stories. En el primero, en The Supernatural in Fiction, Virginia Woolf se refiere al placer que sigue causando a los lectores leer relatos de fantasmas, al temor, que no horror, que provocan y que ponen a prueba nuestra mente. Pero más interesante aún, se refiere a un cambio de dirección, a la interiorización de la figura, a su localización en las mentes de los personajes y nuestras propias mentes, a lo que ella llama la creación, la reformulación de los tradicionales relatos de fantasmas en lo que ella denomina Psychic Ghost Stories. Y decía, "What terrifies us are no longer the ghosts of the dead,
but those ghosts which are living within ourselves. Unos años más tarde, en otro ensayo sobre Henry James, publicado en el Times Literary Supplement, también alaba la forma que tiene Henry James de tratar el tropo del fantasma y dice que los nuevos temores, y de ahí la nueva formulación del tropo del fantasma, son los que tenemos en nuestra mente. We are afraid of something, perhaps in ourselves. En resumen, ya para ir concluyendo, yo me he fijado en cómo Virginia Woolf, igual que otros modernistas, incluyen y defienden personajes que hasta entonces habían sido evitados y cómo lo explica el tratamiento de esos personajes que habían sido omitidos en obras literarias anteriores. Cómo explicó, me parece a mí, y verbalizó mejor que nadie, el nuevo tipo de caracterización, el nuevo concepto de individuo que estaban intentando proponer en sus obras literarias los escritores. Y cómo, además, incluso su aportación crítica pues, nos ayuda a entender la reformulación de algún tipo de textos muy particulares como son los relatos de fantasma. Bueno, para ir concluyendo, Suzette Henck, una crítica especialista en la obra tanto de Joyce como de Woolf, nos recuerda que cuando Joyce murió, Woolf escribió el 15 de enero de 1941 en un tono un poquito nostálgico: Then Joyce is dead, Joyce, about a fortnight younger than I am. Y define en términos bastante ilustrativos la relación entre ambos autores. Ella opina que Virginia Woolf had always regarded Joyce as a kind of artistic double, a male ally in the modernist battle for psychological realism. In her own life, Joyce played the role of alter ego that Septimus Smith had played for Clarissa Dalloway. Bueno, dejadme que os diga, para concluir, que para mí Virginia Woolf es una de las críticas más brillantes. Como crítica literaria, especialmente capaz de verbalizar la revolución literaria que estaba teniendo lugar durante el modernismo, perfectamente consciente de que tanto ella como Joyce como Eliot estaban liderando una profunda renovación literaria. Quizá, para ser honestos, a la hora de leer sus obras de ficción, sus novelas y sus relatos, si tengo en cuenta la ficción, me decanto un poco más por Joyce, aunque reconozco que comparten lirismo, profundización psicológica, un brillante manejo y juego del tiempo y el espacio, pero a Woolf a veces pienso si le falta la distancia irónica, el humor, la falta de escrúpulos incluso, la osadía que a lo mejor tiene Joyce. Sin embargo, la veo como una ensayista muchísimo más capaz. En el estudio que mencioné antes, fijaos, en el que yo comparaba a Mabel, la protagonista de The New Dress, con Gabriel en The Dead, pues ambos protagonistas entran en una fiesta, intentan ambos esconder sus inseguridades, adoptan una actitud prepotente, sufren una serie de encontronazos con otros invitados y finalmente abandonan el evento. ¿Qué pasa? Que Joyce le da la oportunidad a Gabriel, al final del relato, de reconocer sus errores, de reconciliarse consigo mismo, con su humanidad. Y Virginia Woolf en ese relato no se la da a Mabel, que sale con la misma actitud enfadada, prepotente. Y entonces yo en ese momento pensé pues, que la revelación, el momento del ser, lo experimentaba el lector, pero luego me acordé que muchos críticos interpretan ese relato como un sketch for Mrs. Dalloway, y a Mrs. Dalloway sí que le da a Virginia Woolf la oportunidad también de reconocer pues, las grandezas y las miserias de la condición humana. Y yo creo que a eso es a lo que se dedicaron Virginia Woolf y James Joyce, y ambos los expresaron en sus obras de ficción y también en sus ensayos, y eso es lo que me ha interesado de los dos. Bueno, a continuación, la profesora Carolina Sánchez Palencia nos va a presentar su ponencia. Es profesora titular de literatura inglesa norteamericana en esta facultad.
investigadora en los ámbitos de género y estudios postcoloniales, igualmente discurso de la posmodernidad, y tiene numerosas publicaciones al respecto. Y nada, muchas gracias también por la contribución. Intento abrir. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Yo ya he agradecido institucionalmente a la organización de las jornadas, pero también pues lo hago más personalmente, más íntimamente, a mis compañeros, el doctor Navarrete y el doctor Guijarro, como organizadores de estas jornadas. Yo me siento a partes iguales honrada por la confianza y por el cariño. También estos son comunidades afectivas, esta palabra que se lleva tanto, pues sí, somos reuniones de investigadores, pero también nos une el afecto. Y también me siento intimidada también un poco por la responsabilidad, sobre todo porque el resto de participantes, los de hoy y los de mañana, pues son colegas a quienes admiro, a quienes respeto profesionalmente y saben mucho más que yo de literatura modernista del año 1922, que es ese año icónico que de alguna manera pues marca el antes y el después, el punto de inflexión, ¿no?, entre pues digamos la convención y la modernidad, y no solo en las letras inglesas sino en la literatura universal. Participo también con cierto pudor porque sí es cierto que son los libros los que nos leen, los que nos interpelan y nos desnudan a los lectores y las lectoras. Entonces lo que yo voy a hacer aquí hoy es una concesión a la intimidad. Al hablar de la obra de Virginia Woolf, bueno, de lo que ha supuesto en mi vida, en mis 30 años de labor investigadora, docente, como profesora de literatura inglesa. Y esto es también una oportunidad entonces de volver sobre el álbum familiar y reencontrarme no solo con la que fui hace tantos años, sino con autores y autoras, con colegas, para en definitiva, usando las palabras de la propia Woolf, dejarme envolver por ese halo luminoso y semitransparente que es la conciencia, la memoria y la propia vida. Entonces yo he venido aquí a hablar de mi libro, pero este libro es un álbum familiar. La primera fotografía que reconozco en ese álbum familiar es la de mi entonces profesor, hoy compañero, Brian Cruz, que en el año 1987, casi recién llegado de Glasgow, nos descubrió a Virginia Woolf en cuarto curso de Filología Anglo-Germánica, se llamaba así entonces la titulación, en la asignatura Comentario de Texto 1, con un inmisericorde acento escocés. Tocaba para nosotros los primeros acordes de Mrs. Dalloway, que son esa celebración de la vida en una novela que indaga fundamentalmente en la inevitable ubicuidad de la muerte. What a lark, what a fresh, bueno, decía, what a planch, how fresh, how calm, stiller than this of course, the air in the early morning, like the flap of a wave, the kiss of a wave. Brian Cruz nos abría la novela a la ventana a la novela, que era la ventana abierta por la que Clarissa deja entrar el fresco de la mañana londinense, pero también la ventana por la que se arrojará Septimus en un vuelo final hacia la liberación, Fear no more the heat of the sun. Una muerte con la que evitar esa matriz de opresiones, las de la institución psiquiátrica, las del orden racional, la masculinidad patriarcal, que resultaban insoportables para su sensibilidad postraumática. In the middle of my party, here is death, Clarissa thought. Otra fotografía importante del álbum familiar me muestra a mi también profesor, compañero y amigo, Manuel Almagro, en el artículo que escribimos a la Limón sobre mito y género en Mrs. Dalloway en 1997, donde analizábamos las frecuentes alusiones a los pájaros, como esos que Septimus oye cantar en griego, una alucinación que la propia Woolf admitía haber experimentado en diversos episodios de psicosis. También en clave ornitológica estudiábamos el paradigma mítico del ave fénix para enmarcar la concepción volátil del género y la identidad sexual, que en una especie de teoría queer anticipada formuló Virginia Woolf. Precisamente esa sexualidad disidente, desdibujada y no normativa, que se explora en Orlando, pero también en otras novelas,
me ha hecho coincidir con otros compañeros como Juan Carlos Hidalgo en los proyectos sobre teoría queer. Y es que bisexual, asexual, sáfica, lesbiana, la identidad de Virginia Woolf se resiste a ser encasillada en categorías estables y su disidencia sexual se manifiesta como correlato de otras formas de disidencia social y literaria tan típicamente modernistas. Por otra parte, la Virginia Woolf feminista es una de las referencias que nos sirve de inspiración a las integrantes del grupo de investigación Escritoras y Escrituras, que tiene entre sus objetivos visibilizar las genealogías femeninas en una historia de la literatura, en una historia de la cultura que ha arrinconado y silenciado a tantas mujeres. En una habitación propia, Woolf se refiere precisamente a ese sentido de la filiación femenina, cuando, creyéndose huérfana, se reencuentra con sus madres, sus hermanas, sus abuelas literarias, como Elizabeth Barrett Browning, George Eliot, Jane Austen, Elizabeth Gaskell, las hermanas Bronte. Esas ladronas del lenguaje, que diría Alicia Ostriker, esas hermanas de Shakespeare, que certifican y legitiman la hasta hace bien poco desdeñada creatividad femenina. Virginia Woolf también ha marcado de alguna manera las relaciones con mis estudiantes, porque sus textos han sido lecturas obligatorias en muchas de las asignaturas que he impartido y algunos de los trabajos que he dirigido. Por ejemplo, pues muy recientemente una tesis doctoral en curso sobre pacifistas británicas, que lógicamente tienen su corpus estas dos obras, Tres Guineas y El cuarto de Jacob, dos obras en las que Virginia Woolf se posiciona claramente contra los fascismos, el militarismo, el patriotismo exacerbado, desgraciadamente tan en vigor hoy en día. Al relacionar la cultura belicista con el patriarcado, Woolf planteaba que solo desarticulando las desigualdades y las dinámicas de poder en el interior de la familia patriarcal, en el interior del espacio doméstico, solo desmontando las jerarquías basadas en el honor, los estereotipos de sumisión y complacencia, es posible comenzar a desarmar la lógica subyacente a la guerra. De hecho, los acontecimientos históricos de los años 30, marcados por el fascismo en Italia y en Alemania, la guerra civil en España, serían señales de alerta para que el grupo de Bloomsbury, ese acomodado grupo de Bloomsbury, abandonase o empezase a abandonar su academicismo apolítico y, por ejemplo, la carrera de Virginia Woolf pues, empezase a evolucionar desde el silencio a la militancia. Prueba de su compromiso antibelicista, quiero recordar también el papel que Virginia Woolf y otros intelectuales de Bloomsbury, por ejemplo también su marido, tuvieron que la exposición itinerante del Guernica de Picasso, como símbolo de protesta contra la guerra, viajara a Londres en 1937. La guerra civil española fue un conflicto que afectó personalmente a Virginia Woolf al perder a su sobrino Julian Bell, que se había enrolado voluntariamente como conductor de ambulancia en el bando republicano. Por tanto, a partir de mi propia experiencia como estudiante, como lectora, como profesora, como investigadora, y esto me sirve para explicar el tono confesional con el que he empezado mi intervención, sobre una autora que, por cierto, tampoco distinguía entre escritura e intimidad, coincido con Hermione Lee, la ha mencionado mi colega Margarita Esteve, quizá una de sus biógrafas más relevantes, cuando señala que Virginia Woolf es constantemente reformulada y resignificada por cada generación de lectores y lectoras, de críticos y críticas. So she takes on the shape of difficult modernists preoccupied with questions of form, or comedian of manners, or neurotic hybridist, or inventive fantasist, or pernicious snob, or Marxist feminist, or historian of women's lives, or victim of abuse, or lesbian heroine, or cultural analyst, depending on who is reading her and when and in what context. Because of this reappropriation, she seems to us now both a contemporary and a historical figure. Y esa pluralidad de interpretaciones es lo que nos remite a esa dimensión inacabada, provisional, inestable, performativa, es decir, típicamente queer, de su lenguaje y de sus propuestas, y nos revela una especie de palimpsesto de posicionamientos, identificaciones, adscripciones respecto a su obra y a su biografía.
desde luego ya sea con voz propia en sus ensayos, como ha mencionado Margarita, o con voz novelada en su ficción, constantemente la oímos disentir de lo único, del pensamiento único. Y ese planteamiento de la propia Woolf es el que podemos aplicar a nuestra relación con su obra y con su legado. Bueno, aquí simplemente por ilustrar, ¿no?, esta lectura en palimpsesto, ¿no?, en distintas capas, en este caso ella se refiere en el Orlando a cómo los platos se acumulan, ¿no?, se sobreponen en la mano de un camarero, ¿no? Me gustaba la imagen, ¿no? Quizá es esa versatilidad transnacional, transhistórica, lo que explica su capacidad para seguir hablando a las nuevas generaciones y para generar lemas y mensajes que se siguen imprimiendo en camisetas y pancartas con las que manifestarnos el 8 de marzo. Estos son solo algunas, pero que os resultarán familiares porque también, digamos, han sido divulgadas en ese contexto reivindicativo, ¿no?, de la igualdad y de la inclusión. Quizá en algunos momentos ese mainstreaming de Virginia Woolf nos hace olvidar las oleadas de las diversas posturas críticas que han ido acompañando su fama durante más de un siglo. Sucesivamente fue convencional, después vanguardista, más tarde lírica, casi siempre estrecha de miras sociales o demasiado inglesa, dice Nora Catelli. También resulta interesante su vigencia más allá de la literatura, además del cine y del teatro, con ejemplos que evidencian, esto me resulta interesante, esa fractura entre la persona y el personaje, entre la realidad y su representación. Por ejemplo, ella ha inspirado colecciones de moda. No sé si puedo aquí, como... Esto normalmente es aquí, ¿no? ¿Doble clic o a lo mejor? ¿Doble clic? Tienes que cogerlo todo ahora. No, es que normalmente me da la opción, ¿no?, de poner control clic. No sé. Sí. ¿Y si lo copias y lo pones en...? Copio y lo pego, ¿no? Sí. Bueno, realmente tampoco era, quizá casi me interesa, esta es una colección de moda, pero me interesa el más castizo, que es de Palomo Spain, para que veas que cómo ha llegado Virginia Woolf a maestros de la costura. Entonces, bueno, pues simplemente... Lo tengo que poner en presentación, ¿verdad? Para que... Vale. Ay, diapositiva actual. Ay, vale. Aquí sí, aquí sí. Vale. Bueno, pues simplemente os enseño. Gracias, Lucía. Bueno. ¿Vale? Esta idea de la transgresión, el transgénero, el género fluido, ¿vale? Pues ha inspirado, por supuesto, esta colección de moda, pero luego esta que os digo, de Palomo Spain. No sé. Ay. Bueno, da igual, era un poco un ejemplo. Esto se me ha... Sabotaje. Ahora. Bueno, lo miráis vosotros, si no, ¿vale? Palomo Spain. Bueno, esto resulta interesante porque os hablaba de esa fractura entre lo real y lo representado, ¿no?, que al final, bueno, pues acaba, digamos, en esta reapropiación, en esta usurpación, si queréis, de Virginia Woolf, ¿no? Porque sabemos que Virginia Woolf llegó a escribir y a posar para la revista Vogue, cuando este tipo de revistas solicitaban artículos más intelectuales, y aunque sus sentimientos al respecto eran encontrados, a veces la moda la repelía, se sentía complejada por su aspecto, por su cuerpo, seguramente le llamaría la atención que en la actualidad se diseñaran colecciones de alta costura inspiradas en ella y en el arte de Bloomsbury, ¿vale? Lo mismo sucede en el caso de
Por ejemplo, este libro es un libro de cocina, ¿no? Un libro de recetas, ¿no? De Bloomsbury Cookbook, que reúne recetas, anécdotas, fotografías, pinturas relacionadas con la comida, ¿no? En la vida de Virginia Woolf la comida ocupó un lugar especial, problemático, pero sobre todo, bueno, placentero también, pero más que nada problemático, bueno, pues también según las circunstancias y según esos episodios de desórdenes alimenticios que acompañaban a su enfermedad mental, ¿no? Y de hecho, su sobrina nieta, digamos, publicó en el Guardian, pues, bueno, un artículo sobre los episodios de anorexia de Virginia Woolf y de otras mujeres en la familia, ¿no? Eso está ahí, no quiero tampoco detenerme más. Virginia Woolf también ha inspirado, hablando de este mainstreaming, ¿no? Ha inspirado muchos compositores de música académica. Quizá esta parte me la voy a saltar porque hay una compañera que va a hablar sobre música, danza, y me interesa mucho más escuchar que decir en este caso. Bueno, decir que esto efectivamente es así también porque Virginia y Leonard Woolf eran melómanos, escuchaban música regularmente. Ella fue amiga de la compositora Ethel Smith, escribió ensayos relevantes sobre Wagner, por ejemplo. La música está presente en su ficción como tema y como motivo estructural, ¿no? La prolífica industria también de merchandising que gira alrededor de Virginia Woolf, su famosa foto de perfil tomada en 1902, es una de las postales más vendidas por la National Portrait Gallery. Los tours por el Londres de la autora son también una exitosa iniciativa turística en la capital británica, y hasta la autora tiene un cameo en la serie Downton Abbey, por ejemplo, ¿no? Bien, la sombra de Virginia Woolf es alargada y tanto que además de otros ámbitos artísticos que he dicho, ¿no? El cine, la moda, la fotografía, la pintura, la música, la danza, abarca incluso al mundo de los videojuegos, ¿no? El diseñador principal de Far Cry 3, no soy muy aficionada, explicó que la novela Al Faro, To the Lighthouse, inspiró su decisión de sacar anticipadamente del juego al personaje principal, aduciendo que el personaje principal de la novela, Mrs. Ramsay, muere en la mitad, produciendo un paréntesis que abarca el resto de la obra, que acaba girando en torno a la ausencia de la protagonista. Otro especialista en videojuegos, Steve McArees, recupera la famosa escena de Mrs. Dalloway, en la que el avión sobrevuela Londres, mientras es percibido por distintos personajes en diferentes lugares de la ciudad, haciendo uso de la entonces moderna tecnología cinematográfica, y sostiene que muchos de los intereses de Woolf y de sus colegas modernistas se parecen a las preocupaciones y los planteamientos de quienes trabajan en los actuales medios digitales. Bueno, pues todo esto, y voy terminando, para decir que es imposible poner límites a la inabarcable obra de Virginia Woolf, porque el eco de su voz, las huellas de su existencia están por todas partes. Dice Hermione Lee al comienzo de hasta el momento más vasta y completa biografía de Woolf, más de 900 páginas, que quien quiera que se acerque a escribir de nuevo sobre esta autora debe prepararse para desbrozar sucesivas sedimentaciones, volvemos al palimpsesto, que se han depositado en torno a los mitos de la enfermedad, la locura, el esnovismo, el lesbianismo, aprisionando y oscureciendo la imagen de la escritora desde hace 40 años. Por eso, como decía Adrienne Rich en su poema Diving into the Wreck, buceando hacia el naufragio, hay que volver a examinar el libro de los mitos. Estos deben someterse a todas las nuevas pruebas que han aflorado en estos tiempos y quizás hay que rechazarlos si no son satisfactorios. Los mitos son poderosos precisamente porque al generarse en el inconsciente colectivo, en el imaginario cultural, pueden ser deconstruidos y resignificados. Creo que cuando se lee y relee a Virginia Woolf hay que coser y descoser para volver a hilvanar el tejido de subjetividades e interpretaciones sin costuras perceptibles, como hace la autora de Bloomsbury al practicar con maestría el monólogo interior, que es una técnica donde no sabemos exactamente dónde empieza y acaba, ¿vale?, la intervención, el pensamiento de cada personaje. Como también en un remedo metafictivo de su propio credo literario hace
Clarissa Dalloway con su vestido verde, que cose para la fiesta, mientras la trama narrativa apenas sirve para sostener el hilo de los sucesos. Con Virginia Woolf tenemos esa sensación de que siempre queda algo por decir. La misma sensación que se adueñó de ella tras la muerte de Catherine Mansfield, que, como decía en su diario, la obsesionaba como nos obsesiona la gente a la que hemos amado, pero con quien no hemos terminado de hablar. Con Virginia Woolf siempre tenemos una conversación pendiente. En 1941, víctima de una larga enfermedad, una larga depresión nerviosa e incapaz de afrontar el horror de la nueva guerra, Virginia Woolf se llenó de piedras los bolsillos de su abrigo, se lanzó al río. Su cuerpo fue encontrado semanas más tarde y enterrado en el jardín de la casa familiar. Volviendo a la idea de lectura en palimpsesto, quiero terminar sobreponiendo este estrato de la Woolf depresiva, frágil, atormentada y suicida, con el de una Woolf apasionada, vitalista y resiliente, que como Clarissa Dalloway sale a la calle con la ilusión de comprar sus propias flores. Yo no sé vosotros, pero yo estoy disfrutando una barbaridad. En fin, qué interesante. Bueno, os voy a presentar a Natalia Jiménez. Ay, sí, ¿estaba tu email? ¿Lo has quitado? Ay, yo he quitado el mío, no sé por qué estaba el tuyo. Lo habías abierto tú, perdona. Sí, porque ahora acabas de cerrar, no pasa nada. Ay, perdón, a ver si este no será el tuyo, ¿no? Aquí hay un... Uf, no, este es el mío. No, este es el de los dos de Margarita, perdona, estamos ahí con él. Bueno, os voy a presentar a Natalia Jiménez Gallardo, que es coreógrafa, bailarina y artista, también presidenta de la Asociación Andaluza de Danza. Su eje principal de investigación es Proyecto Conjugaciones, donde colabora con la antropóloga también Leticia Smoy y el dramaturgo Jorge Gallardo. Forma parte del proyecto Group La Bolsa, junto a otros creadores, y tiene diversas y múltiples creaciones en colaboración con diferentes entidades. Y espero que os resulte de interés su presentación, su ponencia sobre la interpretación del texto de Virginia Woolf en el cuerpo. Vale, espero no liarla. Muy buenas tardes, gracias por esta invitación. Y vaya, estoy fascinada, os quería haber conocido antes. Pero bueno, todo llega cuando también tiene que llegar. Yo empiezo a interesarme, bueno, soy artista escénica. Para quien no esté familiarizada con las artes escénicas, o sea, mi eje central es el cuerpo, la danza, y bebo y me uno, ¿no?, con las artes plásticas, la música, ¿no? Es como que siempre hay una hibridación, ¿no?, de lenguaje. Pero sí que hay algo que a mí me parecía interesante compartir, que es cómo un concepto se hace materia y se hace materia física. Cuando empiezo a interesarme por Virginia, mucho antes de este proceso, pero tenía como cierto miedo o reticencia a acercarme a ella, porque muchas veces lo que se cuenta de ella siempre pone el acento en su estado, ¿no?, de salud mental, en el suicidio, y eso generaba desde mi adolescencia como un cierto, total, que hay un momento, hace poquito, ¿no?, en realidad hace 3 o 4 años, que me invitan a trabajar junto con otras artistas sobre el ensayo de una habitación propia, en el que poder hacer una asociación de las obras que estoy generando, cómo podrían vincularse con esta habitación propia. Esto sucede en concreto durante el momento de la pandemia, donde había que plantearse y preguntarse qué es esto, y en ese momento la habitación propia coincidía que yo estaba viviendo en una finca, y en lugar tenía una necesidad de explorar sobre lo que estaba leyendo de Virginia, este ensayo, fuera de la casa, o sea, como que la habitación propia estaba en el jardín, no estaba en
en la casa. Estaba en ese estado contemplativo. La danza trae eso consigo, ¿no? Que es ponerte en un estado perceptivo, y ese estado perceptivo puede ser visual, bueno, todos los sentidos que tenemos, ¿no? Sonoro. Entonces había algo que me llevaba como, es como si hubiera hecho una especie de proceso de acercamiento a la Virginia, que es lo que me llegaba de su lectura, pero también a imaginar a una Virginia. Cuando trabajamos en la danza hay algo del fantasma que es una cosa que permites que te visite. Es decir, te visitan fantasmas y tú los haces cuerpo. A veces no llegan a ser personajes, son como, sí, seres mucho más híbridos o monstruosos. Hay algo de, no se llega a concretizar qué es, pero es otra densidad en el cuerpo, es otra manera de, otro comportamiento, ¿no? Y entonces hay algo de hacer como un viaje donde no tenía la arrogancia o la pretensión que a lo mejor de hablar de Virginia o de la obra de Virginia, como dejar que me visitara la obra de Virginia. En un primer momento, leer Una habitación propia lo que me ofreció fue mucha asertividad como creadora. O sea, primero me tocó a la hora de... Porque es cierto que en esta invitación sobre... Perdonad, voy ordenando la mente y entonces luego voy como más... pero voy ahí. La asertividad como creadora me la ofrece porque me doy cuenta que cuando me ofrecen este trabajo a mí con otras artistas de exponer en una web que es una habitación propia para ti en el momento de la pandemia, había una contradicción que era que no nos pagaban por hacerlo. Y entonces, claro, ahí hubo un momento donde dije, espérate, aquí hay un lío muy grande, o sea, yo no puedo estar haciendo esto y no estar cobrando por esto. No, es para la visibilidad. Eso es una cosa que pasa mucho en nuestro sector y en muchos, ¿no? O sea, la investigación está discriminada directamente, ¿no? Porque parece que solamente estamos preparadas, ¿no? O sea, solo hay que ofrecer resultados. Entonces, fue cuando tuve más ganas de seguir indagando, pero tenía muy claro que quería crear esta obra sobre Woolf, pero con unas condiciones pues, óptimas, o sea, una habitación que sería como el espacio escénico donde poner voz y esa economía. Vino dinero en las instituciones, vino apoyo, con lo cual dijimos, venga, vamos para allá. El proceso de... Vuelvo al jardín y cuando voy al jardín y hago este trabajo de contemplación, en realidad me propongo una serie de prácticas que me permiten entrar en la escritura y escribo sobre lo que estoy percibiendo. Aparte de eso, me encuentro un hueso de caballo en la finca que por alguna razón me parecía como un símbolo que me estaba o sea, como que había una conexión, ¿no? Vertebral. Y también ir al hueso, y que me parecía que cuando la estaba leyendo había momentos que entraba en un nivel de detalle y de introspección y que luego además saltaba algo como macro sobre el sistema con una contundencia que me encantaba ese contraste, o sea, como percibirlo, ¿no? Como que estás entrando en algo y de repente te hacen pom, pom, ¿no? Como, y una crítica, ¿no? Sobre lo macro. Entonces hubo algo de entrar en lo micro y lo macro también del movimiento. Voy a enseñar el vídeo del hueso porque fue como principio de proceso, a ver, en el que cuando empiezo a... Otra cosa que me pasó con el ensayo de Una habitación propia era esta, como decías, afiliación femenina y esta complicidad con otras mujeres. Entonces tuve muy claro desde el principio que todo esto era una secuencia donde se iban a revelar y a desvelar el camino, ¿no? y estaba ahí Virginia o lo que, bueno, este mundo, ¿no? O este universo.
Empiezo llamando a colaborar a Jordina Millá, que es una pianista que tiene una forma de tocar el piano muy particular, porque bueno, ella toca el piano preparado, lo toca por dentro, toca las vísceras del piano. Entonces hay algo de los paisajes sonoros que crea que podrían ser las voces, ¿no? Los ruidos. Es algo que puede llegar a ser como que te toca en el límite, o sea, qué rango de capacidad de recibir y de percibir el ruido tenemos, ¿vale? Y trabajando con ella se amplió mi capacidad de percibir sonido. Y lo sonoro se amplía, ¿vale? Está como la canción que nos da placer, la canción que reconocemos, y luego está aquello que está tan deconstruido que puede llegar al principio a ser molesto hasta que entra, ¿no? O como pasa en la lectura, que me gusta la complejidad a veces de estar leyendo algo que sé que voy a tardar mucho tiempo en entender, porque me está hablando de que hay que entrar, ¿no? Y ahí notas la profundidad. Entonces hay algo de la colaboración con Jordina Millá que me parecía importante, porque a mí también me gusta trabajar de dentro a fuera, en el que sabía ya que la escena se convertía en una habitación compartida. Eran 2 habitaciones, pero una habitación compartida, donde los encuentros suceden. Podía evocar a Virginia Ambita, pero no hay una necesidad de decir es esto, es dejar que pueda sugerir que ahí hay una relación, pero podría ser 2 mujeres que están, que de hecho al final es lo que para nosotros sucede dentro, pero no es lo mismo lo que sucede dentro de la autora o de las intérpretes, de lo que ve el público. Hay a veces una distancia muy grande entre lo que percibe el que está viendo esa obra de lo que está sucediendo dentro. Y entonces hay algo entre el trabajo, esa habitación compartida, que en realidad son como 2 seres que están conectados pero en tiempos diferentes. Y esto fue un gran hallazgo para nosotras. De hecho, no nos miramos en la escena en ningún momento hasta el final. El final de la obra es que se ven, ¿no? Entonces hay como porque han estado conectadas, pero en el tiempo, es lo que ofrece también el cuerpo ¿no? Que la danza y la música son formas de organizar el espacio y el tiempo. A ver. Aquí escucháis a Jordina, que buscábamos un sonido interno, vértebra. Y está el sonido. ¿Cómo se abre?
esto fue una parte y nos metimos... Gracias. Bueno, al final, no por desvelar, ¿no? Pero el de repente ver que una vértebra tiene una cara, ¿no? Y que puede ser penetrada, ¿no? Como una pequeña cosa puede ser tantas cosas, ¿no? Pues eso con Virginia pues pasa y es como guau, guau, guau. Y entras ahí, ¿no? Cuando entramos en... sigo leyendo, ¿vale? Como flash, entro como en otras lecturas, Orlando, pero no quería, como decía, poner acento tampoco tanto en el género, aunque está, pero no... O sea, hubo algo apareció el relato de la muerte de la polilla, que fue como la metáfora que me ayudó mucho a entrar en una metáfora que me permitiera seguir ahondando. Y para mí fue muy revelador por lo que ya el mismo texto habla de ese ser híbrido, el hecho que te haga una descripción tan bella de un ser que pasa desapercibido, pero el hecho de que tú le pongas atención lo hace presente y bello, y al mismo tiempo o sea, como hablar de esa corta existencia, ¿no? Como que había algo de la corta existencia y la aceptación de una corta existencia que me parecía revelador, aparte del nivel de detalle. Entonces, es cierto que el relato, para que sea escénico, necesitaba que hubiera como una sustracción para que pudiera contarse en escena, y entonces para eso trabajé con el dramaturgo José Luis de Blas, que permitió, ¿no? como destilar muchísimo para que quedara como algo que ahora os voy a enseñar un momento donde en la obra atraviesa, ¿no? Este texto de la muerte de la polilla, que se conjuga con los materiales físicos que van apareciendo durante la obra. 10 con 12. Vale, y dentro de esta metáfora también nos ayudó mucho a entender el espacio escénico, porque queríamos que hubiese una ventana, hicimos una protoventana con unos visillos que aparte de que estaba el piano, que ya es un elemento como muy presente y que delimita mucho un espacio, buscábamos este equilibrio de habitación compartida, y en concreto apareció un lugar que se pudiera transparentar por el que pudiera atravesar la luz. Y a ver si aquí es 10 con 12, por aquí. Tan pequeño. Era tan pequeño. Una forma tan simple de energía, que había algo a la vez maravilloso y patético en ella. ¿Qué hubiese sido de ella si hubiera nacido bajo otra forma? Me preguntaba observándola con una especie de piedad. Después de un rato aparentemente cansada de su danza, se posó en el borde de la ventana al sol y me olvidé de ella. Captó de nuevo mi atención al intentar remontar el vuelo varias veces hasta que cayó de espaldas sobre la alféizar. Sus patas se agitaban en vano y comprendí que estaba en dificultades y que el fracaso y la torpeza eran la cercanía de la muerte.
Resultaba conmovedor el gigantesco esfuerzo de aquella pequeña polilla insignificante. Logró enderezarse y se vio la vida como partícula pura. Pero la batalla había terminado. Miré la polilla inerte y el esfuerzo instantáneo de una fuerza tan grande me llenó de asombro y de extrañeza. ¿Se entendía? ¿Un poquito? Ok. Sí. Y yo me lo sé tan bien que ya no sé si... ¿Fue la obra que montaste en el Central, Natalia? Sí, sí, Fue, ¿no? sí. Vamos ahora al 19 para que veáis un poco algunos de los materiales. Por ejemplo, el primer material, ahora no lo enseño, estoy justo debajo del visillo y hay algo de, por poner ejemplos, ¿no? De una acción, un parámetro que es subir y bajar, ¿vale? Como algo que se hunde y algo que emerge. Pues trabajar en ese tipo de tensión entre el arriba y abajo sería como un acercamiento para mí a algo en lo que al final se concretiza. También con ella hemos trabajado mucho entre lo predecible y lo impredecible, es decir, algo que reconoce y no reconoces, por aquello que os decía del sonido que es como que te puede llevar a, bueno, que te abre, te sugiere, y luego de repente está de Parcel, ¿no? O Solitud, que aparece como un tema que nos parecía, ¿no? Como, sí, una especie de homenaje a estos espacios de introspección. Encaja la silla aquella. Es perfecto. A veces la danza se toman como cuerpos mudos y para mí es muy importante que la palabra o la voz sea una extremidad más. Aparte de que creo que el cuerpo hace discurso en sí mismo. Si trabaja con tensión, si trabaja con un tono muy alto, con un cuerpo fragmentado, no es lo mismo que un cuerpo continuo, ¿no? Como que hay una fisicalidad que nos está hablando de algo ya.
Aquí sí está ya lanzando el osolitud, pero muy, muy deconstruido. ¿Cómo vamos de tiempo, Esther? Vale, perfecto. La dejamos gritar una vez más y que necesita. Pero en la contención tiene un lugar, ¿vale? Trabajo mucho con la contención. Y esto se consigue aquí ahora. También el trabajo entre densidad y ligereza fue como todo el tiempo muy importante, como un contraste en el que trabajamos las dos. Este material se llama la mano que aterriza. La mano que aterriza en el rostro tiene una progresión, la mano que aterriza. ¿Dónde aterriza? En el espacio, ¿ves? ¿Dónde aterriza la mano? En el otro. Y en el aire hay cosas también. Sí, también fuerza y fragilidad. Contar mucho más de...
bueno, y esto de alguna manera es el proceso que he vivido con Virginia y que deseo y que seguirá creciendo en el tiempo. Muchas gracias. Bueno, iniciamos el turno si tiene alguien alguna pregunta, algún comentario, algo que compartir. Yo quería una cosa sobre algo que ha comentado la profesora Esther ahorita. Ha empezado hablando sobre madres, ¿no? Entonces, un poco quería ver si sería posible aplicar esta discusión sobre madres al discurso, al enfrentamiento, la batalla cultural que hay ahora, un poco, por un lado, en el campo feminista, no entiendo mucho, pero por lo que puedo leer, lo que puedo entender de lo que leo, ¿no? Digamos, el rechazo de una idea forzada de maternidad, ¿no? Frente a, por ejemplo, por poner un ejemplo, Ayuso, que va a fomentar la maternidad en Madrid. No sé si empezando por ella misma, pero tomando otras medidas estilo Gilead, ¿no? Todo esto, en fin, claro, implica todo esto un cuestionamiento de una posición muy relevante históricamente, en la cultura, ¿no? El papel de la mujer, lo que se nos viene de Estados Unidos, por la posible decisión del Tribunal Supremo, etcétera, etcétera. No sé si esto... Para mí tiene todo el sentido y te voy a comentar por qué. Cuando recuperan la figura materna, la recuperan con toda la complejidad. Es decir, es el típico de quiero muchísimo a mi madre, pero no quiero ser como ella. Por ejemplo, casos palmarios, James Joyce, ya sabemos, la madre le obsesiona, pero representa la Irlanda más tradicional y todo eso. Doris Lessing recupera la historia materna, tanto en las autobiografías como en algunas obras de ficción, para decir nunca debió ser madre porque no tenía instinto maternal. Es decir, y eso es lo que yo creo, según mi teoría, que pasa, bueno, luego en la vida real, hombre, el dilema entre Alice Walker y su hija Rebecca Walker y el enfrentamiento que tienen entre ellas. Pero una cosa, recuperar la historia no quiere decir para idealizarla, por eso no se recuperaba. Es lo que yo creo que quieren decir las críticas feministas cuando hablan de en el siglo XIX no se toca, porque si se toca hay que hablar también de que hay madres que nunca debieron ser madres, de que hay hijas que se llevan mal con las madres, y todo eso está lícito, y también de que hay mujeres, pues otro tema, el famoso que se utilizaba mediante el tropo del fantasma, ¿no? El miedo al parto o el síndrome, la depresión posparto, que antes no se podía hablar de esas cosas, porque si decías que tenías, ¿no? Y todos hemos tenido amigas que lo han pasado fatal después de tener. Entonces, o las que no querían ser madres, sencillamente, algo tan sencillo como eso. Entonces, se recupera con toda la complejidad, claro que sí, y yo creo que por ahí van las cosas, es decir, la maternidad. Hombre, yo siempre le digo a mis alumnas, si queréis ser mamás, leer a Hélène de Cixous, porque entonces sois lo más generoso, la generosidad materna, la leche, el alimento, tal. Ahora, también os digo una cosa, si queréis serlo, no leáis a Simone de Beauvoir, cuando habla de que tu cuerpo es invadido, que parece que estás viendo a alguien, ¿no? Y todo eso. Entonces, yo creo que ese es el problema, pero esa es la grandeza de escritoras como Woolf y como Joyce. La figura materna estaba ahí. ¿Te acuerdas el pasaje este tan bonito de Ulises al principio, cuando él acaba de tener el sueño con la madre y dice su abanico, sus juguetes de niña? Eso forma, es una forma muy velada de decir, tuvo una historia y esa historia nadie la conoce y solo quedan restos de esa historia. Y Virginia Woolf, claro, la madre literal y la madre literaria. Y sí, es un tema complejísimo, como otras figuras, como la figura paterna también, y entonces yo no veo por qué tenían que idealizarla. Me han interesado siempre las escritoras honestas. Doris Lessing, es verdad, y luego Doris Lessing fue una penosa madre,
después de haber criticado tanto, y también lo volvió a reconocer Muriel Spack, pues porque debe de ser dificilísimo, no sé. Profesor Esteves. ¿Alguien más ha pedido la palabra? Una obviedad, pero necesito que sea mi madre en este momento para confirmármelo. Ese maravilloso momento cuando Virginia Woolf habla de 1910, cuando character changed, a la vez se supone, al ser ella consciente de su era, que estaba hablando de que aquí está Bloomsbury y aquí va a haber una interacción entre la crítica y la ficción y que eso va a contribuir también al cambio. Es una obviedad decir eso, pero yo siempre lo he creído así. Sí, pero ¿quieres decir? Al indicar el año 1910, es decir. Sí, lo relaciono con una exposición o algo así, ¿no? Que estaba teniendo lugar y entonces la exposición universal, entonces decían que yo lo había utilizado como ese acontecimiento para poner una fecha. Yo, ¿qué queréis que os diga? A mí, por ejemplo, Thomas Hardy siempre me pareció un precursor del modernismo. Es decir, muchas de las cosas que Virginia Woolf data en Joyce en 1910, ¿sabes? Todo esto de las fechas es un tema muy delicado. Jude the Obscure siempre me parece una obra claramente modernista. Incluso hay algunos... entonces, bueno, eran más conscientes. Yo lo que repito es que ella sabía verbalizar mejor que nadie lo que estaban haciendo. A lo mejor otros escritores lo hacían igualmente, pero que ella tenía esta capacidad y que tiene ensayos que son realmente pues, muy incisivos. Lo de ponerle fechas o el alto modernismo, el bajo modernismo, todo eso me resulta un poco más difícil porque yo me retrotraigo un poquito en unos años a los principios del modernismo y el cambio en la caracterización al que ella se refiere cuando hace esa famosa cita de 1910. Y entonces, pues, no sé, la verdad es que, Mike, no sé si te estoy contestando. No, ni yo tampoco. Ni falta que lo hace. Que sí, que es una fecha de referencia muy importante. En primer lugar, quiero felicitar, por este acto, lo que es una pena que no vengan más estudiantes, porque esto es como cuando haces la comida y no vienen los amantes o no vienen los niños y las niñas, ¿no? a comer, ¿no? Y los grandes protagonistas, esto se hace para los estudiantes también, evidentemente, ¿no? Y mira que hemos hecho propaganda, ¿eh? Bueno, esto lo digo porque como sale grabado, pues después a ver si se puede. Eso en cuanto al público, y eso es importante, creo que es importante recalcar que es para los estudiantes, porque evidentemente yo, como digo, siempre me quedo con la boca abierta con vuestras ponencias, lo bien que quiero felicitaros, pero desde el corazón, por supuesto, cada una en su estilo, he aprendido, me ha gustado muchísimo la exposición de mi compañera Carolina sobre Virginia Woolf, y lo que más me ha gustado es que he descubierto un aspecto también diferente, ¿no? que ha incorporado, digamos, el lirismo de Virginia Woolf al discurso académico. Entonces, eso me ha gustado, he descubierto algo nuevo, ¿no? en tu expresión, y yo creo que has incorporado de una manera muy visual también, ¿no? Que cuando empezamos esa confesión de cómo empezamos con los autores, ¿no? Entonces, pues que lo sepáis, señores estudiantes y señoras estudiantes, no teníamos internet, no teníamos, no podíamos apoyar con PowerPoints, toda esta, ni había disfraces, eso era que había que leer y punto, ¿eh? Texto, comentario de texto, filológico, duro y puro. Entonces, evidentemente todas esas interrelaciones, ¿no? que hacemos con las artes, ¿no? tan atractivo, ¿no? La música, todo esto hay que apreciarlo, ¿no?
pero que sepan los estudiantes que esto no era antes así, ¿no? Y lo hemos ido incorporando también para dar satisfacción al público, lógicamente, ¿no? Y bueno, ese lirismo me ha gustado mucho. Por supuesto, la exposición de la doctora Esteves, pero yo creo que Ricardo, el doctor Navarrete quería un debate, ¿no? Entonces, claro que evidentemente es maravilloso que todo eso después son publicaciones, ¿no? Está documentado. Pero hay que apreciar todos los años de trabajo, de lecturas que hay para llegar, ¿no? a sintetizar, ¿no? A interrelacionar, a apoyarse en la crítica, ¿no? Y después yo a Margarita la vengo escuchando de los fantasmas de toda la vida, ¿no? También un tema muy hermoso, ¿no? El tema de los fantasmas, también cómo lo ha recuperado. Y con Natalia, si me permiten, yo me creía sinceramente que tú ibas a bailar. Entonces yo por eso preguntaba. Que nos pedía mucho dinero y no podía ser. Era un problema del caché, que Natalia yo no me caché muy elevado. Con la Jordina, o sea, para traer, o sea, porque es como, o sea... Ha sido un problema de caché, reconócelo, Natalia, no pasa nada. Y muy interesante también, ¿eh? Me ha gustado mucho porque es muy modernista tu interpretación. A mí me ha recordado, ¿no? Tú que sabes tanto de danza, evidentemente, un poco esas tensiones, ¿no? Esa liquidez que había en los bailes, ¿no? De Václav Nijinsky, de los grandes ballets rusos, ¿no? También, ¿no? Que imitan, ¿no? O los ballets de Le Jeu, ¿no? De Debussy, ¿no? Y entonces eso lo has también, yo creo, captado como danza modernista, ¿no? Y te felicito por tu trabajo porque la danza es la gran incomprendida en España. Felicidades. En mi opinión, la verdad es que a mí me ha gustado mucho porque creo que se puede distinguir perfectamente la voz de cada una de ustedes y la manera en la que cada una de ustedes ha interiorizado todo lo que han estudiado y todo lo que han trabajado y cómo ella había hecho, cómo han sintetizado todo lo que tienen en sus cabezas. Y también la oportunidad de ver lo que hace Natalia, es que, como tú misma has insistido, es una manera de ver a Virginia Woolf tan deconstruida que de primeras a primeras realmente no lo ves, ¿sabes? Pero al ver las emociones ahí, y también como se mencionó antes, de los movimientos rotos pero luego fluidos, y la manera en la que estabas al lado del piano, que eran esos movimientos rotos pero luego corrías y los gritos, y luego regresabas y eran otra vez movimientos rotos pero los gritos eran fluidos hasta ya la última parte que ya te costaba, se notaba como que le costaba al personaje seguir tratando de exteriorizar su voz. Eso a mí me pareció que la verdad representaba mucho, creo yo, la manera en la que a Virginia le costaba también exteriorizar su voz en su época y debido también a sus circunstancias personales. Así que me ha gustado mucho como personal. Ya, bueno, pues muchas gracias a todos por la presencia, los ponentes por supuesto, y damos por finalizada la primera sesión.